Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Cordero, me acompaña aquí José Carlos Irigoyen y estamos iniciando este nuevo proyecto que se llama Textuales y Marginales, en el que vamos a tratar de entretenernos un poco hablando de temas que normalmente no son entretenidos, como la literatura, las artes, la cultura y la coyuntura, en clave, digamos, un poco más libre, ¿no? Y vamos a ver, pues, qué pasa. Tenemos invitados, vamos a tener invitados esta vez. Y cada edición de este programa queremos tocar una temática distinta. Tiene que ser un programa temático. Esta vez es el fútbol. Y para hablar de fútbol, bueno, primero, hola José Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, estamos acá, como tú has dicho, para hablar de temas de los que no se habla habitualmente en las redes sociales. Está copada de política, sobre todo por la coyuntura que acabamos de terminar de las elecciones. Pero la cultura, el entretenimiento, la literatura, el cine, no reciben el espacio que deberían recibir. Y cuando lo reciben es para quejarse. Así es. Y nosotros no nos vamos a quejar. Ese es el primer mandamiento de esto, es que no nos vamos a quejar. Tampoco vamos a ser condescendientes ni permisivos. Pero esto no es, digamos, un espacio para el lloriqueo ni para hacer plañideros, como pasa con la cultura peruana. Ni para el últimamente. franeleo tampoco. Tampoco. ¿No? Eso también lo vamos a evitar. Hay que pegar un poco, hay que tener que sea un poquito de brutalidad. Así, un poco de honestidad que también falta en la cultura peruana actualmente. Variaciones sobre el mismo tema. Así y bueno, es. hablamos de cultura, hablemos de fútbol, pues primero. Expresión cultural. La más grande después de la gastronomía en el Perú. Después de la gastronomía, sí, ciertamente. Bueno, ¿te está gustando el Mundial? A mí me parece que 48 equipos es demasiado. Creo que 32 era ya bastante, pero se justificaba. Ha habido muchos partidos que han sobrado, y no me refiero solamente a un Uzbekistán-Congo, ¿no? No estuvo tan malo ese, ¿eh? Hubo otros peores. Hubo muchos peores. Pero más allá de lo anecdótico, ¿qué aporta llevar a Curazao a un mundial, no? Es verdad que un mundial no es que llevar los mejores, es llevar lo representativo del planeta fútbol. Sí. Pero hay límites también. Creo que la clasificación al mundial debe ser algo más exclusivo, ¿no? No quiero regresar a 16 equipos como el 78 o el 34, pero digamos que la entrada ha sido demasiado fácil esta vez. Son clases de geografía, para eso nos sirve sí. Que países como Cabo Verde hizo un papel bastante más digno que Curazao. Sí. Aunque Curazao sacó un puntito, ¿no? Contra Ecuador. Albania y todo, sí. ¿no? Pero yo cuando veo los mundiales, las olimpiadas, yo me acuerdo mucho cómo era cuando transmitían las inauguraciones de los Juegos Olímpicos en la señal abierta en los 80, por ejemplo, y salían desfilando las banderas y los comentaristas de la televisión no sabían dónde quedaban los países. Entonces me acuerdo clarito, por ejemplo, desfilaba Morocco. No tenía ni idea de dónde quedaba, dónde queda eso. ¿No? Entonces, bueno, ¿dónde queda Curazao? ¿Dónde queda Cabo Verde? Bueno, ahí tienes un... Acá tenemos, sí, bueno, sí, pues sí. Sí, es verdad, ¿no? Curazao es por acá. Cabo Verde es aquí, por si acaso. ¿Cuál es la capital de Cabo Verde? Buena pregunta. Me agarraste. ¿Cuál es la capital de Cabo Verde? Praia. Ya sabes algo. Praia. Hablan portugués. Hablan portugués. No. Bien. Bueno, el fútbol, o sea, yo sí discrepo. A mí sí me gusta que el Mundial tenga más representación. Quizás efectivamente hay una sobrepoblación de equipos de CONCACAF, porque justamente como tres... ya estaban con boleto directo, pues han dado cabida. Aunque es curioso, ¿no? O sea, clasificó Curazao. Haití, y no clasifican, pues, y Haití Honduras, Costa Rica. Haití saca a Costa Rica hacia Honduras. Sí. ¿No? Que supuestamente eran los países... Panamá, por ejemplo, que tiene mucho menos historial futbolístico que esos, clasifica y, bueno, dan pena, ¿no? Pero en Pero general... la CONCACAF, ¿cuándo no ha dado pena? Bueno... Hay excepciones, ¿no? Pero dar pena en el sentido de que te vas con 0 puntos, con nada, ¿no? Costa Rica sí, cuarto final alguna vez. Sí, ha tenido un par de mundiales. El mundial del 2014 fue notable, ¿no? Sí. Pero en general son los equipos de bulto. Y México encabezando el desfile, ¿no? Ahora, yo creo que ese es un mundial bien, o sea, valga la redundancia, el mundial más audiovisual, más y más de redes sociales de la historia. Y ahora está no estoy leyéndolo tanto el mundial. Ahora el árbitro también tiene cámara, ¿no? Sí, ya todo está así. Y más tecnológico, ¿no? Y quizás el mundial menos leído, ¿no?
No estoy leyendo crónicas sobre los partidos. O sea, ya creo que más bien, ¿tú no crees el género de la crónica futbolística ya se está perdiendo? En el mundo de la prensa sí, en los libros creo que está mejor que nunca. Yo creo que no en el Perú, pero en otras latitudes sí creo que la literatura y el fútbol han encontrado una armonía que no había hace 30 o 40 años, ¿no? Creo que sí hay un buen momento para los cronistas de otros países que publican libros sobre ciertos temas no necesariamente coyunturales. Digamos que nuestros periodistas deportivos no están cada vez más peleados con el texto escrito, ¿no? Y que más bien están orientados a la red social, al chonguito mediático, al comentario rápido, pero cada vez se escribe menos sobre fútbol acá, ¿no? Yo extraño, por ejemplo, no sé, a un Gino Di Duda, ¿no? Que era Jaime Bedoya. Claro, ¿no? En Caretas, que cubría el Mundial del 90. Sí, pero ¿sabes qué? Son excepciones siempre. Yo creo que los periodistas peruanos bebieron de la mala leche, de la leche podrida, digamos, de la prosa del Pocho Rospigliosi, ¿no? De ovación, que eran malas crónicas y que eran crónicas que eran para envolver pescado, no tenían mayor trascendencia después del día siguiente. Bebieron más de Pocho que del Beco, cuando debió ser al revés. Sí. ¿O no? Yo creo que lo que pasa es que el Beco es más difícil como ejemplo de seguir, ¿no? Exige cultura. Bueno, el Beco fue editor de Gráfico, ¿no? Eso ya te dice algo. Y exige, digamos, una sofisticación mayor a la que estamos acostumbrados. Pero la literatura deportiva en el Perú está por hacerse. En el 2018, por el Mundial de Rusia, salieron muchos libros y yo en ese momento me dije, este es un comienzo para algo. Pero después, 6 años después, no, ya 8 años después, ¿qué ha pasado? Bueno, publicaste tú, yo también publiqué y ahí, bueno, me acuerdo, vamos a recordar cómo fue la reacción de la crítica deportiva, de la prensa deportiva a esos libros, ¿no? Tenemos un video. A ver. De cómo, por ejemplo, en la prensa, un periodista deportivo comenta sobre el libro que yo publiqué, ¿no? Que era La Fórmula del Gol, un libro que analizaba un poco desde los números y otras variables sociales y culturales y políticas del fútbol, ¿no? ¿Tenemos el video? Lo vemos, ¿no? A ver. Porque yo siempre decía, claro, a veces cuando hay un programa de análisis deportivo y qué sé yo, bueno, tiene que jugar tal jugador, porque, ¿por qué? Bueno, porque este es un jugador de categoría. De categoría, ya, no, sí, caracho, qué dato duro. Entonces, claro, tú vienes con este libro un poquito, no a reformar el tema, pero, a ver, es algo que ya están utilizando. Deberíamos utilizar más nosotros la prensa, no solamente la prensa deportiva, sino toda la prensa para hablar de todas las cosas. Siempre es bueno encontrar columnas que no solamente es bueno, yo pienso, opino, sino bueno, yo pienso y estas son las datas que argumentan por qué pienso esto. Pero digamos, esto ya lo están usando las propias selecciones. Claro. A eso voy. Claro, incluyendo la nuestra. Incluyendo la nuestra. Tiene a estos mellizos argentinos que vienen de jugar el hockey y ahora son analistas de datos y hacen este análisis para Ricardo Gareca. De hecho, un análisis mucho más sofisticado. Te sorprende a ti lo de Hugo Ñopo, ¿no? ¿No? Los dibujos, ¿no? No, la data. La data, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. ¿Por qué te has resentido o qué? Es que me llega cuando chocan con mi profesión. ¿Cómo así? Me fastidia. ¿Cómo Y así? a los periodistas deportivos. Que ustedes no manejan nada. Porque cuando tú le pregunto por qué Pizarro, porque es un jugador de mucha categoría. Cualquiera me podría decir, no, mira, ha jugado los últimos 3 años, ha jugado tantos minutos, ha anotado tantos goles, por lo tanto, sigue siendo mejor que este. O por lo tanto, no ha metido tal, por lo tanto, los promedios de este son superiores. Pero eso lo tiene, todo el mundo lo tiene a la mano. Los periodistas, nosotros, yo no tengo a la mano. Nadie lo lee ni nadie lo usa. Bueno, y entonces, ¿cómo fundamentas una discusión o cómo fundamentas un diálogo? Con esa respuesta, Por pero eso- no, porque tiene mucha categoría. No. Pero sí sé lo que pasa, papá. Yo fundamento, cuando tú me dices a mí, o mi productor me dice, oye, hay que hablar de Pizarro, yo por supuesto tengo que investigar. Investigo y traigo acá y fundamento con números por qué Pizarro no está en la selección. Bueno, como me decías también lo del VAR, ¿no? De que finalmente no es el tema pues de la emoción, del fútbol, de la alegría, que por aquí, que por No, allá. es que esa es una opinión, no es información. No, En es, cambio, un hecho real, viejo, es una cifra. En cambio, tú es no. una cifra. Tú vas a hacer periodismo deportivo dentro de 10 días. Vas Yo a no hacer hago periodismo deportivo, yo hago periodismo, viejo. No. Yo hago periodismo. Pero Si es vas a deportivo,
Pero si vas es a estar inmerso en el político, si es mundial. de sociales, Pero si vas es a lo que estar- quiera. pero vas a Ah, sí, estar inmerso en el mundial. Claro, voy a hacer periodismo en el mundial. Ok. Correcto, periodismo. Yo siempre hago Listo, periodismo. está bien. Por eso me resiento. Pero- Hugo Ñopo, sí, los periodistas, no te metas en mi campo. Yo no me meto en el Yo me tuyo. meto donde quiera, No, viejo. no te metas Yo en me mi meto campo a porque donde yo no me quiera. meto en tu campo. No, si quieres, métete. Yo me meto a donde quiera, Alan. No sé, pero en Sí, serio, claro. te estoy No, hablando. yo te estoy hablando en serio. Yo me meto donde me dé la gana. Te la canto en serio. No me resiento. Uno responde por su Lo trabajo. único que me molestó entrevistando tú a Hugo Ñopo fue que dijiste, qué bien Hugo, qué bien, así como tú hablas, ¿no? Qué bien Hugo, porque la prensa deportiva no investiga. Guarda, compadre, La no metas a prensa no todos. investiga. No Hablo que metas a muchos todos. periodistas No, deportivos no metas cuando a todos. dicen, sí, porque es un jugador de categoría. ¿Qué significa un jugador de categoría? Utiliza los datos, súmale Ya, a tu trabajo. está viejo. bien, pero nadie discute- En vez de decir, pero nadie discute súmale eso. a tu trabajo Pero nadie y no discute defienda la eso. mediocridad, por favor. Pero nadie discute eso. Y ahí quiero verte. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo? Para eso me he leído mi libro, viejo. Está Libro que bien. No te has leído ni un libro de lo que te has traído en estos días sobre el Mundial. No jodas. Ni uno te lo has leído. Tú sabes, tú- Entonces deja pues de chacarme, pues, cuñado. No, Ya no para, te- ¿qué es lo que me quieres que te ahora diga? sí, ahora No, sí. ¿qué es lo que me ahora quieres que te sí, diga? ahora sí. Léete los Ahora, libros. ese es el verdadero Christian Fulbarker. Léete los libros ahora y sí, deja de ser sacando mediocre, en cara cuñado. las cosas. Léete Ese los es el libros. Christian Fulbarker. Léete Pausa y los- regresamos. Pausa. Ese es el verdadero Christian Fulbarker. A ninguna pausa nos vamos. No, yo sí me voy. Léete Yo los sí me libros. voy. Léete los libros. Léete ¿Cómo los que libros. sí? que He leído el tienes libro mejor. de Humberto Jara, estoy leyendo el de Quique Laoz. Te he preguntado por este. ¿Has leído No, el ese libro Busca los datos. no me interesa. Pero ¿te Y das cuenta? punto. ¿Te das cuenta cómo te has picado? No me pico. Ah, mira O sea, no cómo me no te has interesa picado. leer a Ñopo, pues no me interesa. Manda por A favor ver, a lea la pausa. Vargallosa. Manda por Lea favor a la Vargallosa, pausa. pues. Los he leído todos. El último también, La civilización del espectáculo, y el último también, La llamada de la Ya, tribu. qué ¿Algo bueno, más? te felicito, te felicito. ¿Algo más? Pausa y regresamos. Bueno, primero, muchas gracias a Aldo Taboada, el usuario de YouTube, que rescató este tesoro, del cual yo ya me había olvidado un poco, ¿no? Y bueno, un poco quisiera comenzar esta conversación con nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta temporada de textuales y marginales, es Diego Llamada. Diego Llamada es un héroe porque es fundador de una librería que se dedica únicamente a comercializar libros sobre deportes. Así que esta es tu temporada, ¿no? Bienvenido, Diego. Gracias Jaime, gracias José Carlos. Mi primera pregunta ¿es negocio esto de aquí? En un país donde la gente sí consume deportes, pero no lee tanto, y el fútbol no es, digamos, una beta tan grande todavía como para explotar. Está siendo una aventura bastante fascinante. Tiene altas y bajas, la verdad. El fútbol, el deporte en sí es un tema con bastante pegada y llegada de la gente. Hay interés genuino. El tema ya va un poco tal vez hacia la lectura, ¿no? Hay el tema del libro, la lectura hay cierta tal vez renuencia o todavía se tiene esos prejuicios sobre el libro y el deporte, ¿no? Que no pueden ir de la mano, que no pueden ser, digamos, uno solo, que la gente... Voy a centrarme un poquito en el futbolero, que el futbolero no lee. Es una lucha constante contra prejuicios que todavía tenemos, ¿no? Estereotipos. Ajá, claro. Pero el futbolero no lee, pero ¿escribe? Bueno, sí hay casos de chicos que escriben, principalmente, digamos, personas que ya cuentan con una formación previa, ¿no? O sea, periodistas o digamos, gente ya con carreras que, bueno, gustan del deporte y buscan normalmente como algo, como un tema de autorrealización o un tema básicamente ya motivacional, empiezan a escribir sobre eso porque es algo que nos apasiona, que nos gusta, entonces por ello uno tiende a hacer este tipo de proyecto. Ok, De Por Vida es un emprendimiento que tienes tú con un socio que se llama Renzo Ortiz, que también Renzo Ortiz, nos acompaña él es mi aquí. socio. Sí. ¿Y cómo así llegaste a eso? ¿Cómo se les ocurre? Ya. ¿Cómo llegan a eso? Esto, primero que nada, De Por Vida ya cuenta con 8 años, ya vamos por el año 9º. Todo esto se nos ocurrió, digamos, con mi socio teníamos idea de querer hacer un negocio, un proyecto. No dábamos con la idea, pero no sé, justo va a sonar raro o irónico, pero justo un domingo yendo a la cancha del estadio se nos ocurrió por qué no incursionar en el tema de los libros deportivos, que habíamos empezado a descubrirlos, yo particularmente un poco porque soy el que más lee un poco de los dos,
me empecé a meter, pues, ¿no? En libros por nombrarte algunos, Sacheri, Villoro, Fontana Rosa, me empecé a meter ahí varios y empecé a descubrir todo un mundo, ¿no? Porque al principio, te estoy hablando hace 10 años, un poco más atrás, hay un desconocimiento, porque acá en las mismas librerías grandes no hay visibilidad de esos tipos de libros, o por ende tú crees que no hay, que no existen este tipo de libros. Sin embargo, empiezas a ver, a ir más allá y encuentras que hay todo un bagaje, hay todo un mundo. Y eso fue lo que descubrimos con Renzo, y ese día, digamos, dijimos, vamos a meterle, y con un poco de capital decidimos traer nuestro primer pedido de Argentina, y de ahí empezamos, ¿no? Te hablo de mitad de año del 2017, más o menos. Desde ahí arrancamos con esta experiencia. Coincidimos de una u otra forma coyunturalmente con el tema de la clasificación del Perú al Mundial, que nos ayudó un montón, porque sumó mucho, porque ese año salieron Varios ¿no? libros, Entonces sí. tu libro también, salieron varios libros, y eso también ayudó un poco a potenciar ese boom que queríamos, ¿no? darle. ¿Y cuál es el perfil de tu cliente? ¿Joven, mayor, universitario? Claro, son jóvenes, de jóvenes universitarios hasta adultos mayores, coleccionistas, gente apasionada en el tema, con carreras relacionadas también, gente, periodistas deportivos, ¿no? Relacionados un poco al tema del marketing, ¿no? Gente que está relacionada de una otra forma, pero también hay gente que lo hace por puro coleccionismo, pasión. ¿Hay mucho de eso? Sí, bastante. Hay gente que lo hace un poco... hay gente que le apasiona este tema porque este es un tema muy pasional, y lo hacen por deporte. Bueno, acaba de llegar nuestro segundo invitado, que también es un escritor, nuestro Nick Horby, dice Juan Carlos Ortecho. Vamos a darle pase también para que se ubique. Bueno, quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Ortecho directamente de la cabina de transmisión. Juan Carlos también es escritor, es uno de nuestros periodistas deportivos que más letrados, diría yo, autor de ese libro que tanto a mí como a José Carlos coincidimos que nos ha gustado mucho, ¿no? Y por eso esa alusión a nuestro Nick Horby tiene que ver con eso, y creo que podríamos empezar por ahí. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, a mí este libro me gusta muchísimo. Yo lo leí antes de que llegara a la imprenta, y sigo creyendo que fue un acierto publicarlo. Porque, Juan Carlos, los periodistas peruanos publican poco, los deportivos, ¿no? Y yo quiero comenzar con una pregunta que va a desafiar todo tu espíritu de cuerpo. ¿Los periodistas peruanos deportivos leen? No tengo ningún problema en decirlo, que muy pocos leen. Muy pocos leen. Lo he dicho, y lo he dicho públicamente varias veces. Muy pocos leen, ¿no? Hay una frase en La Habana para un infante difunto, en la que Julieta le dice al protagonista, le dice: tu vida es un fraude, tú ya no lees, ¿no? Y creo que sí, es muy poco, porque la profesión no te exige eso. Leer no es parte de las condiciones, los requisitos para poder ejercer el periodismo deportivo tal y como se ejerce, no solo en el Perú, sino en general, en toda Latinoamérica, en muchas partes de Europa también. ¿Y crees que se están perdiendo de algo con eso? ¿O que podemos vivir sin leer un libro? Para lo que te exige el sistema del periodismo deportivo, es posible que puedes prescindir de leer, ¿sí? Hay rubros, hay espacios en los que sí es absolutamente necesario leer del periodismo deportivo, pero ese espacio no existe en el Perú. No. ¿A qué espacio te refieres concretamente? Los medios escritos. Sí, no solamente lo escrito, sino, por ejemplo, para mí el mejor programa de radio en Latinoamérica es uno que se hace, que solamente es una vez a la semana, los viernes, en Radio Pública Argentina, Radio Ciudad de Buenos Aires, que se llama Era por Abajo. Y lo hace Ezequiel Fernández Murs. Bueno. Claro, aquí está, precisamente. Con Andrés Burgo. Bueno. Que también está ahí. Y Alejandro Wall, que está por ahí también. Está por ahí también. Pero es un- Nietzsche de Racing, y grandes amigos todos ellos. Un tridente fantástico, ¿no? Sí, y es un programa que va a cumplir 12 años ya. Ya. Porque
salió como una idea de ellos porque los tres estaban juntos en el Mundial Brasil 2014 y andaban en auto de un lado a otro. Y dijeron, hay que hacer un programa con todas estas cosas que hablamos. Y tiene un espacio. Tiene un espacio en Argentina, por lo menos. Y gente que lo escucha, y gente que lo escucha en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, yo los escucho religiosamente, no en vivo, porque son los viernes a las 6 de la tarde en Lima, más o menos, pero está el podcast y lo puedes escuchar en el tiempo que voy caminando ida y vuelta a la radio, y mientras todos tocan claxon y se gritan, entonces estoy escuchando estos tres y Te estás purificando el alma mientras tanto. sí, o música o eso, Ya. ¿no? Sí, o ese tipo de cosas. Sí, pero sí, o sea, ahí sí hay ese espacio, y para que ellos hagan ese programa necesariamente tienen que leer, ¿no? Claro. Tienen que leer, tienen que estar, y tienen invitados muchas veces que salen de ese molde de hablar del 4-4-2 y todas esas cosas que también nos gustan, pero no es lo único, ¿no? Sí, ayer estaba escuchando tu transmisión del partido de Bélgica con Estados Unidos, me decía, y te declaraste conservador, dijiste, en un momento dijo, todos los equipos tienen que jugar con un 9 posicional, te pusiste así. Sí, es que sí, y lo afirmo. Sí. Lo afirmo. Hoy Colombia, por ejemplo, no tenía tenía este Suárez, que es un jugador, creo que no está a la altura de los que han vestido esa camiseta para Colombia, ¿no? Falcao, ¿no? Claro. Y Lucho Díaz se escondió Un todo el Asprilla, mundial. ¿no? Entonces, sí, yo creo que siempre un 9 es necesario. Algunos equipos se pueden dar ese lujo de Claro. no jugar con un 9. Ujú. Argentina. Ahora, volviendo a lo literario, o sea, Francia. sobre ese tema, sobre cómo han Sí. evolucionado las tácticas, por ejemplo, hay una literatura fantástica, que hay un montón que seguramente alguien sabría Sí. descifrar, ¿no? O sea, Diego, volviendo un poco a ti, digamos, ¿qué libros son los que salen más en la tienda? ¿Quién es tu cliente? ¿Quién te compra? ¿Te compran más en los mundiales? ¿Te compran más cuando juega Perú? En la ¿Cómo feria es? del libro, ¿cómo es? ¿Cómo se maneja eso? Es un negocio un poco estacional, digámoslo así, llamémoslo así. Principalmente lo que es feria del libro, en la feria internacional, que por cierto se viene dentro de poco. Y también cuando hay la coyuntura, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nos ayuda el tema de la coyuntura mundialista. Cuando salimos en su momento, la clasificación de Perú a Rusia nos ayudó un montón. A Y veces- cuando campeonó la U, la última, o sea, cuando campeona la U, ha venido y el centenario de la U que ha venido aquí, ha habido un huaico de libros sobre la U, ¿no? Sí, sí. 24 para ¿Cuánto ser vale exacto. la pena? 24 libros. No necesariamente buenos, ¿ah? Hay que decirlo todo. Uno Es de imposible. 24 libros sobre la U. Pobres árboles, ¿eh? ¿Qué vende más, la U o Alianza? Es una buena pregunta. Bueno, así como él fue totalmente transparente y sincero, voy a decir la U porque también tiene mayor oferta. Sí, que Alianza no tiene tanta literatura. Está Tiene muy empezando a fluir, poco. sí. Y siendo que culturalmente Alianza tiene mucho más Que dar, ¿no? mucho más que dar, probablemente no desde el punto de vista de fútbol, sino Histórico. culturalmente, ¿no? Claro. Sí, tienen una raíz mucho más. Más que explorar, Sí, ¿no? Sí. una pregunta para los dos. Todos los libros que tenemos acá, Sí. salvo excepciones, son argentinos. Son Maradona, Menotti, El Partido del Siglo. ¿No creen que uno de los problemas que tenemos como literatura deportiva nacional es que no tenemos tanto que decir? Es decir, nuestros triunfos son contados. Ha salido hace poco un libro sobre la Copa América 75. Sí, Es un tema recontra trajinado. Ya sabemos todos los mitos, todas las leyendas, los detalles, ya basta. España 82, México 70. ¿Creen que el problema sea que no hay tanto que decir en el fondo o no hay tanto material como para escribir como escriben los o argentinos también, por ejemplo, solo o por otras actitudes? No, simplemente también por citarte, así ya que tocaste ese tema, voy a ir un poquito a otro deporte también. Yo, por lo que nosotros hemos tratado de ahondar, el tema del vóley peruano tampoco hay. Tampoco hay. Efectivamente, en el vóley peruano hay una historia que es riquísima. un deporte que sí te ha dado logros. El vóley peruano o tiene una sea, historia riquísima no, y yo, no por hay nada, ejemplo, no. yo hace Hemos tiempo tratado quería escribir algo sobre nos- eso. Nos preguntan. Por Y no había cierto, ahora en la Feria del Libro de julio se va a presentar el segundo tomo, capítulo de esta edición que se llama Perú Global, de Adrián Lerner y Guti, se me olvidó su nombre, Paniagua. Ujú. Y
ahí he escrito un texto junto con Andrea Closa sobre el vóley peruano, sobre la historia del vóley, cómo el vóley, ¿no? Es un texto, o sea, son varios textos, ¿no? Es una edición de varios textos. Ahí hay un vacío enorme. Y sí, y cómo llega el vóley al Perú, y por qué en los años 70, como muchos otros deportes, también agarra... Y cómo agarra vía, atracción, ¿no? y por qué las mujeres, y por qué se vuelve un deporte que es casi exclusivamente Paniagua, femenino. Vergara. Ya. Paniagua es- Pero también hay un tema que yo veo en otras latitudes, que es la biografía de jugadores. Acá no hay. Hay, pero son horribles, ¿no? Una es la del Chorri Palacios, que No, pero eso no sabía es que escribía. incomentable. no resiste ninguno. No recibe el más o Y él menos no- análisis. Y él no lo ha escrito, él mismo lo ha dicho. Bueno, no la he leído tampoco, ¿no? No lo ha escrito, Cuando él la ha le preguntaron, oye, ¿eso que dice Maturana? Es que esa parte no la leí. ¿No? Ya, y la otra es la de Claudio Pizarro, que está escrita por un periodista alemán, que es un completo CPP, ¿no? O sea, el tipo no tiene Hay el menor al- rigor, ¿no? Hay algunas más. Hay una ¿Qué del más Checho hay? Ibarra, También, la sí, Padula, de también, la Padula. Oz, ¿no? que la escribió Quique Laoz. Quique que- Laoz. La de la sí, Padula. La de la Padula fue también... Reciente. La de la Sí, Padula sí, que Se adelantaron también. Demasiado. Sí, es Sí. que la sacaron el libro unos días antes días del antes. partido de repechaje con Australia. Un Sí, símil, sí. un símil como pasó en, De hecho, en yo el iba, 2018 yo iba a con Ojo de publicar Tigre. también este libro, iba a salir inmediatamente después de la clasificación de Perú a Qatar 2022. Claro, y bueno, O pasó sea, lo nos que pasó salaste. y se retrasó 6 meses porque el Mundial fue en noviembre. Entonces salió en noviembre. Bueno, yo escribí la segunda edición de Con todo contra todos Acuerdo. para el Mundial Sí. que íbamos a jugar. Sí. Claro. Y en la última página tuve que cambiar todo el resto del O sea, libro, ¿no? Porque Redmayne No. arruinó también ver, a la sí. industria editorial, no Te solamente... respondiendo la pregunta de José, sí, es posible que tengamos menos historias, menos épica, también tenemos menos cultura futbolística. claramente. De hecho, sí. el mercado es menor, ¿no? Y probablemente la gente no va a acudir tanto a las librerías ni a los lugares donde puedan ofrecerse esto, pero historias hay. Por ejemplo, cuando vino Ezequiel la otra vez, vino invitado para la Feria del Libro Huancayo. Ujú. Y hicimos un conversatorio con él que presentó este libro, precisamente el Menotti, su biografía de Menotti, o de historia de Menotti con la selección. Y él me hablaba sobre que un buen libro, una buena biografía sería la de Ramón Mifflin, me dice, porque él ha sido íntimo de Maradona, Ha jugado en íntimo el de Cosmos, Pelé, ha con jugado en el Pelé, Cosmos, sí. tuvo alguna vez también... Sus cositas, ¿no? Sí, estuvo involucrado en algunos, o lo involucraron en algunos temas, Sí. no sabemos, Ajá. ¿no? Pero tendrá mucho que contar. Claro. Entonces, yo le dije, sí, o sea, yo lo conozco a Ramón y de hecho, por otras personas no es mi amigo, pero sí me he cruzado con él muchas veces. Y o sea, puedo hacerlo yo, puedo hacerlo cualquier otra persona, pero creo que sería un buen libro. Y sería interesante, ¿no? Claro. La biografía de Ramón. Además porque sería un libro raro, porque Claro, el y film no además- es tan popular, ¿no? Exactamente, y tendría, creo, acogida no solamente en Perú. Sí, porque claro. está Maradona, porque está Pelé, ¿no? Claro. Es increíble que no tengamos una biografía de Cubillas, por ejemplo. Eso iba a decir justo, ¿no? Nadie ha escrito sobre Cubillas un libro. Sobre Cubillas. Y si hay O sí. para eso, ¿no? Tengo entendido Sí. que en su momento ha salido alguna autopublicación, porque básicamente lo que hacían hasta antes de todo este boom eran básicamente autopublicaciones de periodistas que de una u otra forma se autofinanciaban y sacaban libros, Claro. libros Y al medio independientes. y al medio una publicidad de zapatillas De- sin de- fin. de llantas, ¿no? Ah, Sí, tal cual. Claro. Pero son De baterías, libros ¿no? libros Sí. antiguos y casi inubicables ahorita, ¿no? O sea, son como que O joyas. sea, también así. hay un mercado ahí secundario de joyas que nunca salieron. Coleccionismo de antigüedades, por así decirlo, y libros que también piden, ¿no? Sí, no tenemos pues muchas biografías de jugadores, y sí tenemos jugadores, ¿no? O sea, digamos, hay todo un o sea, no solamente se hacen las biografías de las grandes estrellas, también de los jugadores que tienen vidas complicadas, que tienen... ¿no? Una biografía de Una Cuquín biografía Flores, de ¿no? Cuquín Flores, por ejemplo, Cuquín. ¿no? Sería Igual de interesante. Cueva. O de Cueva, claro. Todavía Falta que se hunda más. Ajá. De Sotil, por ejemplo, se podría escribir un gran libro, ¿no? Bueno, está esa película absolutamente bizarra que hicieron ¿no? en los años 70. con Que no es del todo Cholo. descartable porque tiene un valor Un documental. acuerdo documental, exactamente. Sí. Pero ponen a Sotil a actuar, Sí. que es como que me pongan a mí. O sea, es un Sí, despropósito, ¿no? Por eso, no, es una cosa Claro. extraña.
Pero tiene un Pero, interés sí. histórico, ¿no? Sí, y como tú dices, de documental. Y también hay mucho desdén, creo, ¿no? por esto, ¿no? Por los libros, por la... Sí, y además, si te gusta el fútbol, ¿cómo te gustan los libros? Justo que tocaste ese tema, hay un prejuicio, ¿no? Un prejuicio, como les decía, que la persona que le gusta el fútbol no... los libros y el fútbol son como que es la Alérgicos. antítesis. Pero eso es Claro. un disparate. ¿Qué Claro, tiene son que ver? antagónicos, o sea, pero y eso nos ha pasado, por ejemplo, en la feria del libro el año pasado, que justo estábamos ahí ofreciendo los libros y se nos acercan chicos, Bento, dicen, sí, pero si tú eres hincha tienes que saber tu historia. Pero ¿cómo sabes tu historia? A través Por de los libros. libros. Claro. Hay una pregunta que aquí sale, que es, ¿qué libro, tú que eres un periodista deportivo cultivado, una rara avis, ya, Esa una palabra. gran excepción, Cultivado. una salvedad, Como si fuera un espárrago. así es, algo así. Si tú tuvieses que una clase Sí. para enseñar a los chicos a ser periodistas deportivos, Ya, tengo que tomar nota de eso porque Sí. para mis alumnos. pues. así es, y tuvieras que recomendarles 3 libros Ya. que tienen que leer sí o sí, ¿cuáles serían? Aparte tuyo, ¿cuál sería? No. Uno lo tienen acá. El Partido de Civil es una maravilla. Este libro. Este libro es esencial porque es una combinación de investigación, de rigor periodístico, porque o sea, desde el punto de vista de un argentino, tú dices, bueno, un argentino escribiendo sobre este partido, hay un sesgo total. Claro. No lo hay. Este libro no lo tiene. Ujú. ¿No? Andrés, no me canso de decir, es el mejor libro de fútbol, sobre fútbol, que he leído en los últimos, no sé, 20 años. De todas maneras, el partido de Andrés Burgo es esencial. Yo les diría que lean Fiebre en las Gradas también, porque es ahí está Fiebre en las Gradas, y esta traducción de anagrama, porque Hay otra que es pésima. Sí, hay ¿no? una Sí. que es muy mala, que Sí. es como si lo hubiera hecho un Alan Díez. Sí. No se le prendan al negro. Es bueno, el negro es bueno, tiene su estilo. Es bueno, sí. Sí, es bueno. Pero no, es como si lo hubiera hecho, no sé, un español ¿no? hincha del Celta de Vigo. Una cosa así. Sí, tiene un sesgo ahí de que estás viendo el fútbol, parece que Pedro Escartín lo hubiera hecho. Ese es un segundo libro. Y te diría más que un libro, revisar el gráfico de los 80s. ¿Y por qué precisamente de los 80? Porque creo que es el punto más alto. Se juntaron gente que tenía una vena literaria y que eran periodistas al mismo tiempo, ¿no? Estos, o sea, como muchos nos podemos identificar con ellos, ¿no? Que siempre nos gustó escribir, pero el fútbol y el periodismo deportivo nos jaló más. Es el gráfico ¿no? de Aldo Proyecto, Proyecto, de Juvenal. Casita, Juvenal, cuando empezó Daniel Arcucci, ¿no? Ujú. Yo creo que el gráfico entre 70s, 80s, Ardizone. hay crónicas, Sí, hay crónicas espectaculares. Irusta de boxeo, no solamente Claro. de fútbol, ¿no? Ujú. Creo que leer eso sería, y bueno, y después hay una, si es que te interesa la literatura, el fútbol, que también, o sea, porque para poder saber escribir sobre fútbol y tener esa pulsión, creo que los cuentos de Soriano son de lo mejor que hay. ¿Tú agregarías algún título, Diego? Bueno, han dicho los clásicos, digamos, que nosotros salen. También nos citan libros de Sacheri, de Soriano, de Fontana Rosa, son los más citados, digamos. Los libros de Juan Villoro, que también, ¿no? El Dios es redondo, El dividido, pero Galeano también, el tema de... Ese libro a mí no me gusta para nada. Aquí vamos a Pura discrepar ficción. amablemente. Yo sí estoy de acuerdo. Empezaron con lo de Hitler. Sí, empezando por... bueno, por el Es- tema de... más allá de sus mentiras flagrantes que queman los ojos, es este populismo que tiene Galeano para Sí. contar las cosas, siempre almibaradas, siempre buscando el afecto del lector, lo cual me Sí. repugna.
Y creo que ahí sí, Sí, no, ahí- no concordamos. No, sí. no concuerdo con él. Bueno, yo a esa lista solamente creo que agregaría alguno de Jonathan Wilson, La pirámide. ¿no? El de la pirámide invertida, creo que es Y Ángeles Uno de esos Cooperativos. sería uno de los esencial, libros- ¿no? Para- Ángeles sobre todo para entender un poco Ese es cómo uno es de el los tema de libros la que más nos piden. táctica, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, es uno de los libros que más nos piden. Ahorita está agotado. Hacemos lo posible por traerlo de... Ah, bueno. O sea, se te agotan los Te agotan. libros de Sí. fútbol. Entonces sí hay, pues. Ya que se hay agota un libro nada más, hay de lo que sea. esperanza. El partido es una referencia que siempre tenemos. Y este es uno... Hay un documental ahora. Sí. Ah, El sí. partido, Este, claro. de vuelta al fútbol de 80 historias, que es Iker Ruiz, que es un periodista, un chico español influencer futbolero que es joven y los chicos, y eso nos ha sorprendido bastante, que los chicos, los pequeños lo ven y dicen, ya lo quiero, y en la Feria del Libro salió, tiene bastante, es un influencer futbolero No español. conocía, ¿no? Y es bastante, este libro es bastante interesante, son como que 80 historias así relacionadas Muéstralo, con los muéstralo, mundiales, por favor. ¿no? Que es uno, uno de los que hemos traído nuevamente de stock. Y es un libro bastante que nos sale bastante, ¿no? Me das optimismo. Vamos a visitarte pues en la feria. Esperamos, Bueno, con siempre gusto. te visito, la verdad. O sea, no Ahora, sé yo si siempre te he imagino visto, pero. Que todos los peruanos que esperan un mundial, tú debes estar entre los primeros, ¿no? Porque un Ahí se mundial te- y todo. Ahí se te arma el. Se O te sea, arma el- claro, el tema coyuntural, o sea, sale a la luz, sale a flote el tema del fútbol. La Cuando hay Copa pasión. América también hay. Copa América también, sí, pero yo creo que es principalmente el tema mundial. El mundial es el algo... mundial es absolutamente... Otra cosa. Es otra cosa. Es otro... Cautivante, es un vicio. Hay 4 partidos al día y uno quiere más. es adictivo, y adictivo. nos hemos pasado Es criticando todo este previa, por lo menos muchos de nosotros, que 48 equipos es mucho, 48 equipos, pero No. Estamos bien. si se va a acabar ya y Ahora sí. ya tengo... Ya te da pena. Ya te da Ya sí, tengo... abstinencia. Ya, sí, ya tengo, sí, esa... Bueno, Síntoma ¿dónde de- te seguimos, Pueden Diego? Podemos seguirnos en todas las redes como @librería de por vida, como tal, @librería de por vida. Tenemos en Instagram, en Facebook, en TikTok, ¿no? Ahí nos pueden seguir, que son nuestras principales redes. Somos una librería virtual en esencia, pero también participamos en ferias, así como la Feria Internacional del Libro que vamos a estar Que ya viene. que ya se viene. Y ya hablaremos Y de la feria. diferentes también. eventos que vamos a estar publicando. ¿no? Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Juan Carlos, por Gracias. acompañarnos en esta edición Gracias. para hablar un poco de fútbol y libros, que ya solamente el tema ya debe ser como... ¿no? Pero Que no bueno, debería ser. no debería, ¿no? Queremos agradecer aquí a Diego y a Juan Carlos, que muy buenos invitados que nos han iluminado sobre un punto oscuro que es la literatura deportiva en el Perú, que poco a poco yo estoy seguro que irá creciendo y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan, algunos jóvenes, tienen ahí libros latentes. Quiero creer eso. Bueno, eso sería todo. Tenemos Auspícenos. redes sociales, sí, tenemos redes Auspícenos, sociales, ahí van a por favor. aparecer en la pantalla seguramente. Y bueno, sigan a Textuales y Marginales. Y si alguien quiere ponerse con un auspicio también, No tengo ningún problema. bienvenido sea, ¿no? Muchas gracias.